Amén. Gracias a Dios, gracias Pastor Cisneros por la oportunidad para poder expresar la palabra del Señor y esperando que la amada audiencia, que nuestros hermanos y amigos puedan entender esta palabra bendita del Señor. Cada uno de nosotros los seres humanos tenemos que entender algunas verdades que muchas veces no queremos entenderlas. Dios, el Padre Celestial, creó todas las cosas, todo el universo, todo lo que está en la atmósfera, estratosfera y aún mucho más arriba, en el lugar de las estrellas. Así como Dios creó todas las cosas, así creó también al hombre. Por eso es que el salmista David, él no se atribuye la vida a sí mismo, sino que él expresa en la palabra del Señor diciéndonos que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que somos hechura de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que entender que nosotros somos creación de Dios, formación de Dios. Pero lo que está dentro de nosotros, porque nosotros somos tricómanos o tricótomos, tenemos cuerpo y dentro del cuerpo está el alma y el espíritu. Pero estas cosas vienen de Dios y estas partes de la humanidad vienen de la eternidad y se proyectan a la eternidad. Entonces el hombre es eterno. Solo que el cuerpo tiene un tiempo, un periodo de tiempo. Nace, crece, se hermosea, se marchita y se muere. Y el lapso de este tiempo, aproximadamente, el salmista dijo que eran de 70 años y en los más robustos quizás 80. Quizás podemos alcanzar algunos un poco más de tiempo, pero no es en forma genérica, sino se trata de algunos casos. Pero este tiempo Dios lo da para que el hombre pase la prueba, pase el examen, para que el hombre pueda reconocer a Dios en la vida terrenal, que son esta cantidad de años que aproximadamente estamos mencionando. Cada uno de nosotros ha venido a este mundo y luego se va a ir en una forma efímera, pasajera, porque la vida es como la neblina, hoy está, mañana ya no. La vida es como una sombra, pasa inmediatamente. A veces hago recuento de seres humanos que fueron mis amigos o mis parientes y ya no están en este mundo. Unos se fueron a los 80, 70, pero otros también se fueron antes de tiempo. Pero la vida es muy pasajera. Y en esta vida es cuando nosotros tenemos que reconocer a nuestro Hacedor y vivir de acorde a su palabra. Vivir de acuerdo a los lineamientos que Él nos trazó y que están escritos en la Biblia, palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso, porque si no, la vida que tenemos en el mundo, sin Dios, sin reconocer a Cristo, nos va a llevar a la condenación, nos va a llevar a la muerte eterna, nos va a llevar al fuego que arde, al infierno que arde entre fuego y azufre y que es la muerte segunda. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que el hombre tenga eterna salvación, que viva eternamente y para siempre. Y a través de Cristo
viene la salvación tan grande. El apóstol dijo en el libro de los Hebreos, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? Es que Dios, en la persona de Jesucristo, ha venido a darnos vida y vida abundante. Bendito sea el Señor. Por eso es que cada uno de nosotros debe escoger este camino de Cristo para tener eterna salvación. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 36. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es palabra del Señor. Es palabra de Dios que está escrita en el libro más sagrado que es la Biblia y que escribe el apóstol Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amigo, cuando no tenemos a Cristo nos falta todo. Pero si tenemos a Cristo tenemos todo. Sobre todo la vida y la vida eterna. Hay una esperanza viva de salvación en Cristo el Señor. Por eso es necesario tener a Cristo en el corazón. Porque Él es el eterno Salvador. Él es el que nos va a reconciliar con el Padre. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro que pueda llevarnos a la salvación. No es una religión, no es una filosofía, no es de repente el adorar a un beato, a una persona que alcanzó de repente este conocimiento de Dios. No es alguna persona por muy sacrificada que haya sido. Es Cristo el Señor. Es Jesucristo el único camino de salvación. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo, refiriéndose a Jesucristo, tiene la vida. Pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no quiere tener a Cristo en el corazón, ya está condenado. La condenación viene sobre él. A veces nos creemos intelectuales, inteligentes, vivos de repente, astutos me refiero. Y queremos mitigar nuestras conciencias con alguna forma de religión y seguimos cometiendo pecado. Nos vamos en contra de los estatutos de Dios, de las leyes divinas, en contra de los principios divinos. Y creemos que de alguna manera podemos mitigar nuestras conciencias pecadoras y pecaminosas. Sin embargo, la Biblia dice que esas personas que no tienen a Cristo y que viven de acuerdo a su pecado y de acuerdo a su propia religión, pues tienen la condenación. Y no verán la salvación porque no tienen a Cristo. El único que puede salvar nuestras vidas eternamente y para siempre es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos una expiación, para poder producir en nosotros una regeneración. Su sangre no fue regada en vano. El precio de la salvación no es oro ni plata. El precio de la salvación y de la vida eterna es la sangre que dejó caer Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el pago de nuestra salvación.
de nuestra redención. Si tú quieres alcanzar redención y salvación y vida eterna, tienes que venir a Jesucristo y tienes que apartarte del mal. En la Biblia nos habla de la condenación. No es porque Dios quiera ser malo. El infierno, el lago de fuego, que arde entre fuego y azufre, eternamente fue creado para la bestia, para el diablo y para el falso profeta. Recuerda que el infierno fue creado para el diablo, para la bestia y para el falso profeta. Pero consecuentemente van a ir a ese lugar las personas que no obedecieron a Dios y que prefirieron seguir este camino de pecado, de maldad, amando al mundo, a su carne y entregando su vida al enemigo de Dios, que es el diablo, la bestia o el falso profeta. La Biblia nos dice en Apocalipsis, o las revelaciones que Dios le dio en la isla de Patmos a Juan, ya con 120 años, para que él escribiera y tengamos conocimiento. Apocalipsis 21, 8, 7 y 8 vamos a leer. Dice la palabra bendita del Señor. El que venciere heredará todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde entre fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Amigo, cuando uno vence con el bien el mal, entonces tiene vida eterna y será llamado hijo de Dios. Dios no dice en su palabra que todos los que vienen a Cristo le aceptan como Señor y Salvador serán hijos de Dios. Y dice la Biblia que si vencemos al mal con Jesucristo el Señor en nuestra vida, tendremos vida eterna. Seremos llamados hijos de Dios. Él será nuestro Padre y nosotros sus hijos, y viviremos por siempre. Pero amigo, hay un lugar que se llama la condenación, el fuego eterno. Ese lugar creado para el diablo, la bestia y el falso profeta, y consecuentemente van a ir ahí los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, bendito sea el Señor, y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿En qué camino andas tú? ¿Eres una persona mentirosa? Mentirosa es el que no practica la verdad, y la verdad es Cristo. Cuando Tomás le dijo, Señor, muéstranos el camino, Jesucristo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Algunos quieren saltear al Hijo y se quieren ir al Padre. Otros creen que por guardar un día de repente ya tienen la salvación. Otros, a través de la idolatría, buscan a Dios. Mentirosos. ¿Y dónde van a estar los mentirosos? En el lago de fuego que arde por siempre jamás, por toda la eternidad. Esa es la muerte segunda.
Pero también irán los idólatras. También irán los hechiceros, los que andan atrás de los ídolos, del sortilegio, de la hechicería, y buscan a través de estas fuentes que da el diablo que hacer adivinación y sortilegio, y que hacer de repente hechicería. Tendrán su parte en el lago de fuego que arde para siempre jamás. Por eso escapa por tu vida. Ven a Cristo y tendrás vida eterna. Ven a Cristo y tendrás salvación. Ven a Cristo y serás llamado hijo de Dios. Y Cristo y Dios será tu Padre. Y tú serás hijo en la mansión celestial. Deja el pecado. Deja aquello que satisface tu carne por un tiempo. Deja aquello que está en el mundo y que solamente te puede traer alegrías temporales. Una borrachera y una fiesta. El narcótico, el uso del tabaquismo te puede dar cierta alegría temporal. Pero es un camino de muerte. Es un camino de condenación. El único camino que te puede llevar al Padre Celestial y a la vida eterna es Jesucristo el Señor. Por eso murió, supliendo tu muerte en la cruz del Calvario y la mía, y nos dio redención y vida eterna. Acepta a Jesucristo, vuélvete a Él y encontrarás vida eterna. Te estoy hablando de la condenación, escapa por tu vida. El apóstol Pablo escribió en el libro a los romanos, en el capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Algunos tienen a Dios como una pintura y creen que Dios está pintado solamente. Dios vive, Cristo vive, y Él va a tener un día de juicio. Y ese día de juicio, por la dureza de tu corazón, por tu corazón no arrepentido, es que estás atesorando ira para el día de la ira de Dios. Dios es amor, sí. Dios es misericordioso. Más grande que los cielos es su misericordia. En los atributos de Dios podemos hablar de su bondad, de su amor, de su paz, de su gozo, de su benevolencia, de su misericordia. Pero también un atributo de Dios es la ira santa de Dios. Está señalado el día que ya no soportará más y que vendrá sobre este mundo. Y los que hemos escogido el camino de Cristo tendremos parte en la mansión celestial, porque Dios acepta a Cristo como su Hijo unigénito. Y si estamos escondidos en Cristo tendremos vida eterna. Pero si no, la ira de Dios vendrá sobre ti y sobre los que no hemos aceptado esta salvación tan grande que solo Cristo le puede dar. Algunos decimos, ha pasado tantos años, tanto tiempo, y no hemos visto todavía el juicio de Dios. Amigo, en su misericordia Dios está tardando en venir, y no para tomarlo como tardanza,
sino que Dios vendrá en el momento oportuno. Y cuando venga el Señor, salvará a los que son salvos, pero vendrá la ira y el juicio final para los que no alcanzaron la salvación. Es decir, los que andan conforme a su carne y deleitándose en los placeres de este mundo y no se han sometido a Cristo en humildad y no han aceptado sus estatutos, sus preceptos y no han aceptado sus mandamientos de Dios, que son sencillos, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, tienden a la salvación. No es tarde para Dios. Para el hombre es 1000 años lo que para Dios es un solo día. Han pasado más de 2000 años, 2022 para ser más preciso, pero para Dios son un par de días. Entonces tienes que pensar. Hoy día te llamo a la reflexión, deja ese mundo de pecado y acepta a Cristo, el cual te va a dar salvación. En el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9, ahí nos dice la palabra de Dios de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por costumbre o por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Dios te tiene paciencia. Un atributo de Dios es su paciencia. Y Él está guardando con paciencia hasta el día en que tú te arrepientas. Dios dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él viene en el tiempo de Dios, en el tiempo oportuno, en el tiempo que tú menos piensas. Y Él está guardando con paciencia hasta que tú te arrepientas, hasta que este mundo se arrepienta, hasta que los salvados sean arrepentidos. Hoy es día de salvación. Hoy es día en que tú puedas entregar tu corazón al Señor y puedas encontrar esta eterna salvación. Ven a Cristo. Deja este mundo. Entiende la paciencia de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él ha venido a salvar. Él no quisiera condenar a nadie. Él quiere salvar al mundo. Y por eso es que es paciente, porque quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Mira lo que dice en el libro de Lucas, el capítulo 19, el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, me refiero a Jesucristo, vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. ¿Quién se ha perdido? El hombre. A veces miramos otras galaxias y creemos que hay vida en otro sitio y que Dios quiere la salvación de otros. No, Dios quiere la salvación del humano, del ser humano, de tu vida y de mi vida. Por eso que cuando vino el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Cordero de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario, fue por buscarte y por salvarte. Porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para buscar
y salvar lo que se había perdido. Los perdidos somos nosotros los hombres, los que nos hemos perdido entre el pecado y la maldad, entre el mundo y las pasiones, entre la idolatría del sexo. Algunos somos fornicarios, otros adúlteros, otros quieren saciar sus placeres con uno y otra persona. Te has perdido entre las penumbras del pecado, pero ven a Cristo, porque Él vino a buscarte a ti y vino a salvarte. Esta expresión la dijo Dios cuando un pecador empedernido, una persona que la gente despreciaba por su pecado, reconoció a Cristo, reconoció su pecado. Y la gente estuvo preguntando, ¿cómo es posible que Dios, siendo tan santo y tan perfecto, pues pueda entrar a la casa de un pecador? Sin embargo, Dios dijo, Él también es hijo de Abraham. Y yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigos, los sanos no tienen necesidad de médico. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Así te digo, amigo querido, si tú te has perdido, recuerda que Cristo vino a buscarte, porque Él quiere salvarte y darte eterna salvación. Este hombre se llamaba Zaqueo. Era muy pequeño de estatura y dice la historia bíblica que él se subió a un árbol sicómoro, muy frondoso. Y de la parte alta del árbol quería ver a Jesús que pasaba por ahí. Mucha gente estaba con él. Y Jesús, mirando hacia arriba, le dijo, bájate, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ese hombre hizo entrar a Jesús a su casa y le dijo Jesús, si yo he defraudado a alguien, le voy a devolver cuadruplicado. Él era jefe de los publicanos. En ese tiempo un publicano era un cobrador de impuestos para Roma. Y esta tiranía la llevaba el pueblo de los judíos de Israel. Y él, manifestando su pecado, dijo, yo voy a devolver el dinero. Si a alguien lo he defraudado, le voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús vio su arrepentimiento y por eso que expresó diciendo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre podía estar perdido de repente en las ambiciones que da el dinero, que da las riquezas, pero cuando se arrepiente el hombre es capaz de devolverlo todo, porque no hay nada más grande que la salvación eterna. No hay nada más grande que tener a Cristo en el corazón. Por eso, si al hombre le falta a Cristo, le falta todo. Puede tener riquezas, placeres, pero si no tiene a Cristo, le falta todo. Amigo, pero si uno tiene a Cristo, lo tiene todo. Porque tiene la salvación y tiene la vida. La vida en este mundo le será una vida de gozo. Y tiene una esperanza viva que va a vivir eternamente y para siempre, porque Jesús lo ha prometido. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Todo lo que Dios ha dicho, eso se hará. Bendito sea Dios.
En el libro de Apocalipsis o Revelaciones, el capítulo 3, el versículo 20, dice la palabra bendita del Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión con Dios, comunión con Cristo. Pero Él está a la puerta de todo corazón, tocando, llamando. No seas rebelde, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Él está a la puerta, tocando y llamando. Él quiere entrar a tu corazón y ser parte, y que tú seas parte de Él, porque dice, yo tendré comunión, porque yo estaré cenando y Él conmigo. Entonces, amigo, Dios te ofrece su amistad sincera. Dios te ofrece que tú tengas parte con Él, comunión con Él. Pero no rehuses a aquel que te está llamando. El Señor dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Amigo, mañana puede ser tarde. Arrepiéntete hoy. Conviértete hoy. Cristo te ofrece su amistad, acéptala y vive con Él para que tengas en el proceso de la vida esta esperanza de vida eterna en una forma latente, viva, ardiente, porque Él te la quiere dar. Esa salvación tan grande y eterna y para siempre. Vamos a leer por último en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amigo, ¿tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón? Si tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón, no una religión, no un ídolo muerto, pero si tienes a Cristo en el corazón, tienes la vida humana en bendición y la bendición de la vida eterna, si tienes al Hijo. Pero no creo que tú quieras estar en aquella lista de Apocalipsis 21:8, donde dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, tendrán su parte en el lago de fuego, todos los mentirosos, los idólatras. No creo que quieras estar tú en esa lista, donde van a ir a la condenación por toda la eternidad. Es la muerte segunda, el lago de fuego. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Tú puedes decir, yo tengo religión y mi religión es muy bonita, pero eso no te da la vida. Si tú quieres tener la vida, tienes que tener a Cristo, porque este es el único testimonio que podemos tener en Él. Que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Que si tenemos a Cristo, tenemos vida en este mundo, con placer, con gozo, con alegría sana. Y después, esa esperanza viva de vida eterna se cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
acepta a Cristo y tendrás vida eterna. Y si no tienes a Cristo, cuidado, estarás en la lista de aquellos que van a condenar su vida. Escapa por tu vida. Ven a Cristo, acéptale al Señor y Él te conducirá al Padre eterno para que tengas eternidad gloriosa y salvación tan grande. Si oyeres hoy mi voz, te lo vuelvo a repetir. Jesucristo dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Acepta a Cristo. Búscale a Él. Si tu corazón fuera rojo como la grana, vendrá a ser blanco como la nieve o como la blanca nieve. Si fuera como el carmesí, si vienes a Cristo y dejas que su sangre preciosa llegue a ti, entonces tu corazón se vestirá como blanca lana. Acepta a Cristo y con Cristo tendrás vida eterna. Quiero terminar. Abre tu corazón. Ahí donde estás. No te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando de Cristo, del que da eterna salvación. Acéptale, entrégate a Él, ríndete a Él. Pastor, ¿cómo lo haré? Es fácil. Con toda devoción, con verdadero arrepentimiento, cierra tus ojos, inclina tu rostro y di como yo, eterno Dios, en el nombre de Jesús, yo me rindo a ti. Te entrego mi corazón, te abro mi corazón, entra a morar allí. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Estoy arrepentido de cuantos pecados haya cometido. Perdóname, Señor. Perdóname, Cristo amado. Lávame en tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida. Desde ahora, yo estaré contigo. Yo te adoraré y te bendeciré y buscaré que aprender más de tu palabra para poder seguir tus pisadas y tener esta vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, amigo, si has hecho esta oración sincera, ya tienes la vida eterna. Solamente estudia la palabra de Dios, busca que alguien te oriente de esta palabra de Dios y vas a tener una vida feliz en este mundo. Y repito y termino, una esperanza de vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos Cisneros, pastor, que Dios le bendiga y gracias por la oportunidad.